Buenos días, alumnos de primero y secundaria. Bienvenidos a esta clase de religión. Felicitarles y hacerles llegar el saludo precisamente por estas celebraciones patrias que estamos viviendo. Espero que lo hayan pasado en familia, recordando siempre que nuestra identidad nacional es importante para sentirnos como nación, sentirnos como uno solo y saber que como nación podemos salir adelante a pesar de nuestras adversidades. ¿Sí? Para esta semana, en lo que es la clase de religión, vamos a hablar un poco con lo que es esta cercanía de Dios o este plan de Dios que tiene para nosotros, pero también de la respuesta del hombre, ¿sí? En este caso, voy a iniciar el tema con una pequeña historia, ¿no? Que es una herida que sanar, ¿sí? Te resumo la historia y yo te invito a que luego tú la leas en calma, la leas bien detenidamente para que puedas responder las siguientes preguntas, ¿sí? La historia trata de un niño que ve a un perrito, ¿sí? A un animal herido, atropellado por un carro que estaba quejándose en medio de la pista. Y él con ese temor de que otros carros lo vuelvan a pisar y terminen matándolo, se pone y se mete a ayudarlo, ¿sí? En ese intentar ayudarlo, intentar auxiliar al pequeño animal, ni bien lo agarra, el animal lo muerde. Entonces él un poco molesto, incómodo, se va, sus padres le muerde la mano, sus padres van y lo llevan de inmediato al hospital, le ponen una inyección contra la rabia y todo, pero el enojo quedó en él, ¿no? ¿Y por qué ese enojo? Ese enojo sobre todo en él no comprendía por qué el perro le había mordido, ¿sí? Si él intentaba ayudarlo, intentaba curarlo, como dice, quería llevar prácticamente a adoptar a ese perro, ¿sí? Pero, sin embargo, el perro terminó mordiéndolo. Entonces fue su primera decepción que tuvo al momento de al querer hacer el bien, ¿sí? Precisamente entendía que alguien lastime al que lo maltrata es comprensible, ¿no? Porque obviamente va a responder, pero que alguien trate mal al que quiere ayudar no era comprensible para él, ¿sí? Entonces, ahora, después de muchos años, él va a comprender que el perro en realidad no le mordió, ¿sí? El perro no le había mordido. Quien le había mordido, quien le había lastimado fue la herida que tenía el perro, ¿sí? Porque él dice, cuando alguien está herido y lastimado, no tiene paz y pues está herido en el alma. Y si recibe amor o recibe un buen trato, igual va a morder, ¿ya? ¿Sí? Pero brava, es esta herida la que actúa por él. Entonces, cuando entendió esta experiencia, o cuando uno entiende experiencia, que alguien te grita, te ofende, te critica o te hace daño, no lo hace porque desee el mal para ti, sino porque algo está pasando, está herido en su fondo de su ser, está herido en su alma, entonces algo pasa en su vida que es la que hace reaccionar por esa forma a los demás. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre no es el mal, pues. Y eso lo vamos a ver ahora en la clase. ¿Sí? Ante eso tú vas a responder las siguientes preguntas. ¿Qué te enseña el relato? Me lo respondes con calma. Otra pregunta es, ¿por qué crees que la gente está herida en el alma y no es feliz? También me lo vas a responder, traten de pensar, traten de calmarse para responder adecuadamente eso. ¿Crees que los grandes males del mundo se solucionan si es que fuésemos capaces de devolverles la paz a esas personas que están heridas? Sí, no, ¿por qué? ¿Ya? Y luego tienes tres preguntas para reflexionar y desarrollar, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué crees que existe tanto mal en el mundo? Estas preguntas sí son un poco más libres. Estas preguntas también van a entrar como evidencia, pero son un poco de respuesta más libre, una respuesta más personal, ¿no? ¿Crees que se puede erradicar el mal en el mundo? Sí, ¿y por qué? ¿O no? ¿Y por qué? ¿Y qué debemos hacer para vivir en armonía? Muy bien. Leído todo esto, entenderás que estamos hablando precisamente del mal, o estamos hablando precisamente de aquel primer mal que nos va a alejar de todo lo que sigue. Recuerda que desde el punto de vista religioso, y aquí quiero que te centres en el punto de vista religioso, yo sé que ahí tenemos puntos de vista científicos y todo. Desde el punto de vista religioso, el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Y si es a la imagen y semejanza de Dios, estamos hablando precisamente de
algo bueno, que nuestra esencia es algo bueno, ¿sí? Entonces, te doy un pequeño mensaje que habla precisamente el Papa Francisco, ¿no? El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, Él es su obra perfecta, su obra cumbre, y nos entregó la misión de cuidar y conservar toda su creación. Cuando fue creado el universo no había muerte, no había dolor, ni cansancio, ni tristeza, ni amarguras, ni nada, hasta que vino la desobediencia, y ojo, este hecho de la desobediencia es el primer pecado. No caigamos tanto en la manzanita del pecado, no. La manzana es la figura literaria, pero el hecho principal es la desobediencia, porque Dios creó todo bonito, todo perfecto, le da las indicaciones y le da una advertencia. ¿Y qué es lo que hace el hombre? ¿Qué es lo que hace la mujer? Desobedecer esa advertencia, y es donde entra precisamente el mal al ser humano, porque ya trata de decidir desde su libre albedrío, decide qué tomar, lo bueno o lo malo, y lamentablemente escoge lo malo. Desde ese momento el hombre se aleja del amor de Dios, y la armonía que existe en toda la creación queda debilitada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice el Papa Francisco? Que todos estamos llamados a tener una postura definitiva contra el mal y rechazar todo lo maligno, ¿no? Somos llamados ahora a la conversión, a asumir el compromiso de transformar la realidad que vivimos. Y mira si esto no se asemeja. Vino un mal mayor que lastimó a gran parte de la población del mundo, pero fíjate cómo la naturaleza, entre comillas, se vio agradecida por eso. Tuvieron que encerrarse la mayoría de las poblaciones en casa para que la naturaleza al menos se dé un respiro. Entonces dime si el hombre no está haciendo mal, si el hombre realmente no se está alejando de Dios y sigue lastimando a la naturaleza. Lamentablemente es así, ¿sí? El Papa Francisco nos recuerda que el odio, la envidia, la soberbia, pues ensucian nuestra vida, y debemos vigilar y sentirnos, vigilar sobre todo nuestros sentimientos y nuestro corazón, ¿ya? Pues es de donde salen las intenciones buenas y malas, y las que construyen o las que destruyen, ¿sí? No debemos tener miedo de la bondad, más aún ni siquiera de la ternura. Y a veces nuestra sociedad nos inculca estos antivalores, ¿no? Si no es fuerte, si no eres tal, tal, no encajas. Que el que es blando, el que es débil, el que es tierno, no va a encajar, van a perder, ¿no? Es muy por el contrario, solo que uno tiene que saber mostrar, ¿ya? Y ahí te pongo un poco el punto bíblico, ¿sí? Cuando hablamos del libro del Génesis, hablamos de la creación, hablamos del pecado, ¿sí? Del origen del pecado y sus consecuencias, de que Dios había puesto al hombre en el medio, estaba el árbol prohibido, ¿sí? El que no debía comer nadie, y sin embargo, Adán y Eva desobedecen esa indicación, y obviamente te dicen, ¿no? Seducidos por la serpiente, y la serpiente en este caso es el mal. Recuerden que son figuras literarias, son simbolismos que usa el autor bíblico. A pesar de la advertencia amorosa de Dios, ellos entran en diálogo con el mal, y obviamente toman la decisión de desobedecerlo, ¿no? Provocando con este acto, si una mala decisión, pues hay un alejamiento de Dios, del sentido que Dios da a nuestra vida, y nuestro propio deseo de poder ser dueño de nuestro destino, de conquistar nuestra propia felicidad. Entonces, obviamente ahí ya hay una dicotomía y hay una separación que hace que los planes de Dios que tenía para el hombre se vean rotos por los planes que el mismo hombre quiere tomar, y muchas veces nos equivocamos también porque es parte de nuestra naturaleza el no tener esa perfección como la tiene Dios, ¿sí? Entonces ahí comienza el pecado original, lo que transforma todo el paraíso, lo que transforma precisamente al hombre y nos hace en la naturaleza que tenemos, ¿ya? Se creía más que el orden se genera el desorden en el interior mismo del hombre, llevando consigo las huellas de esta herida, ¿no? Esta herida que es el desobedecer a Dios, ¿no? Ahora, obviamente con la venida de Dios, que hablamos del el nuevo Adán, que hablamos de Jesucristo, sí se cambian estos roles, ¿no? Se ve revertido precisamente, y, y hay una consecuencia a este primer pecado, que es precisamente esta salvación, salir de eso, ¿no? Este salvarnos, precisamente llegar a quitarnos este pecado original,
pero quede en nosotros el libre albedrío. Ya nos cargamos con el peso de lo que es el pecado original, pero igual queda nuestra libertad para tomar la decisión entre el bien o el mal, entre seguir los caminos de Dios o entre alejarnos, ¿sí? Entonces, eso para tenerlo en cuenta, el texto más o menos te va tratando eso. Yo estoy tratando de resumirte a grandes rasgos lo que vendría a ser este texto que te he propuesto. Es un texto corto para que podamos avanzar con calma, ¿sí? Y muy bien, y en base a eso tú vas a hacer lo siguiente. Te invito a que leas la cita bíblica Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 13, ¿sí? Y dibuja en 4 escenas esta secuencia del pecado original, en la secuencia que te va narrando en ese texto, ¿sí? Y luego tú trata de describirla con tus palabras, descríbelo brevemente, ¿sí? Eso es el trabajo que tienes, sumado a las preguntas iniciales, son las evidencias que me tienes que enviar a mi correo o en su defecto al WhatsApp. Principalmente centrémonos en lo que es el correo. Muy bien, muchachos, espero que podamos desarrollar con calma nuestro trabajo y que sigan estando bien en casa, ¿sí? Cuídense y nos vemos la siguiente clase.